Buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que nos esté escuchando. Muchas gracias por conectarse con nosotros para dar continuidad a nuestra lectura bíblica de esta ocasión. Gracias a Dios que nos permite terminar el capítulo 23. Vamos a dar lectura a los últimos versículos del 50 al 56. Mientras usted ubica la lectura, le queremos enviar saludos, queremos agradecerle también los saludos que nos envía, sus comentarios, de dónde nos escucha. Gracias por darle un like, gracias por compartir con sus contactos y gracias por orar por el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Envíenos sus peticiones para que al final juntos oremos. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Hasta aquí termina estos versículos. Hagamos algunas consideraciones con la ayuda de Dios. Es importante decir que la sepultura apropiada de los muertos era un asunto de gran importancia para la gente en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en la ley de Moisés se establecía que el cuerpo de una persona colgada de un madero no debía ser dejado a la intemperie toda la noche, sino que debía ser enterrado el mismo día. Así lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23. Dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí entonces encontramos la importancia que tenía el dar sepultura a un muerto. Por otro lado, también encontramos que en la Biblia hay muchas referencias a los entierros. Y las excavaciones arqueológicas han encontrado miles de tumbas. El darle sepultura a otra persona era considerado como una acción incluso virtuosa, y el no hacerlo era una gran tragedia. Dice la Biblia que un hombre importante fue ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Aquí sabemos que este hombre era José de Arimatea. Es un hombre importante, dice la Biblia claramente que era miembro del concilio. Por cierto, esta es la primera mención de José de Arimatea que se hace en los evangelios. Así como Simeón y Ana, José de Arimatea también esperaba el reino de Dios, es decir, él esperaba al Mesías. Se piensa, por otro lado, que el pequeño pueblo donde venía pudo haber sido el mismo lugar donde había nacido Samuel. La palabra de Dios nos puede dar algunas referencias acerca de este asunto, pero solamente dice que era José de Arimatea. Pero lo que hay que resaltar es que José de Arimatea era miembro del Concilio Supremo de los Judíos. Tenía un cargo importante. La Biblia dice que estuvo presente en el juicio de Jesús y él no estuvo de acuerdo con el veredicto.
El hecho de que él fuera dueño de una tumba excavada en la roca sugiere que José era un hombre que tenía posibilidades económicas para tener una tumba con estas características. No se puede fijar con exactitud el lugar de la tumba de Jesús, pero desde el siglo IV, desde este siglo, el sitio tradicional es el lugar donde ahora se encuentra justamente el jardín de la resurrección. Ese jardín donde está la tumba, es el lugar más aceptado donde se encuentra esta tumba, en un jardín que hoy se puede visitar justamente en Jerusalén. Lo cierto es que nosotros sabemos que esa tumba está vacía y que esa tumba fue el medio, el instrumento para testimonio de que Jesucristo se levantó victorioso de entre los muertos. Algo que acabamos de recordar este domingo pasado. Gracias al Señor porque hoy podemos decir que la tumba está vacía. Bendito sea Dios. Ahora bien, volviendo a nuestra lectura, la sepultura del cuerpo de Jesús se tenía que apresurar debido a que con la puesta del sol, que ya había comenzado, se iniciaba el día de reposo. Y todos sabemos o recordamos que el día de reposo para el pueblo judío no se podía hacer ningún tipo de actividad, menos sepultar a un muerto. Así que aquí tenemos, queridos hermanos, que esto nos hace pensar que al igual que aquel pollino sobre el que Jesús cabalgó en Jerusalén, la tumba dentro de donde se puso el cuerpo tampoco había sido previamente usada. La Biblia así lo dice, tanto el pollino, nunca había sido usado ese asno joven que fue donde Jesús entró cabalgando. También aquí podemos ver que Jesús utilizó esta tumba que nunca se había usado antes. Esto tiene una gran importancia porque pues sabemos que el Señor es el dueño de todo y que siendo el dueño de todo, Él tiene derecho sobre todo. Sin embargo, nunca lo tomó por la fuerza. Recordemos que pidió prestado el pollino y la tumba fue ofrecida voluntariamente por José de Arimatea. Aquí nos enseña que aun cuando el Señor es dueño de todo, tiene derecho a pedir todo. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, generoso y dador para los asuntos de su reino aquí en la tierra. Muy bien, nos dice que José preparó el cuerpo, lo envolvió en una tela de lino. Qué importante es decir esto, una tela de lino. Por eso cuando Pedro entró a la tumba y vio que estaban los lienzos de lino, era de suponer que el cuerpo no había sido robado, porque lo primero que se hubieran llevado los ladrones era esta tela que era cara y era fina. Sin embargo, estaban ahí, tanto el sudario como los lienzos estaban puestos en esa tumba. Queridos hermanos, también nos podemos tomar en cuenta, y nuevamente lo repetimos, que la sepultura de Jesús es la evidencia de que Él verdaderamente murió. Al ser sepultado y depositado su cuerpo en una sepultura, es una evidencia de que Jesucristo sí murió. Y por eso decimos que Él murió, y murió por nuestros pecados. Pero al encontrarse la tumba vacía, aquel primer día de la semana, cuando las mujeres fueron, y específicamente María Magdalena fue a ver la tumba y que estaba vacía, ahora esa es una evidencia de que si bien es cierto Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó para garantizar que Él tiene poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Queridos hermanos, aquí tenemos también algo importante que decir. ¿Por qué se presentó José de Arimatea a poder pedir el cuerpo ante Pilato? Esto nos da la idea de que José tenía influencias.
Era un hombre, como ya dijimos, que era miembro del Alto Consejo. No cabe duda que Dios siempre tiene personas en todas las áreas y Dios siempre tiene instrumentos en cualquier campo de la vida común. Dios puede usar a cualquier persona desde su trinchera, desde su ubicación, su posición, ya sea económica, social. Dios usa a todos aquellos que Él designa. José de Arimatea pertenecía a este cuerpo importante, a este Sanedrín. Y notamos que esa posición fue importante, fue necesaria para que él pudiese entrar y hablar con el gobernador, con Pilato, que no era cosa sencilla, pero dadas sus influencias, él pudo hacerlo. Nuevamente debemos pensar que entonces Dios tiene instrumentos, tiene hombres y mujeres en diferentes campos de la vida, porque son elegidos y puestos ahí para que se cumplan sus propósitos divinos. Así que donde usted se encuentre, hermano, en su área, ya sea en su hogar, en su trabajo, o donde quiera que Dios le haya puesto para hacer luz, debe saber que Dios tiene un propósito por el cual Dios lo puso donde ahora se encuentra. Sigamos con el análisis de esta lectura. También es importante ver que a José de Arimatea no le importó que su reputación entre los líderes judíos fuese tomada de una manera equivocada o criticada. Él arriesgó aún su reputación, probablemente hasta su cargo, pero él tomó la decisión de presentarse ante Pilato, pedir el cuerpo y, sin importar lo que dijeran sus contemporáneos, sin importar lo que dijeran aquellos que pertenecían al mismo grupo, él lo hizo. Qué valiente fue José de Arimatea. Usted y yo debemos también ser valientes para la obra del Señor. Para ir terminando, también nos habla de las mujeres galileas que observaron cómo murió Jesús, y dice que siguieron a José y se fijaron en qué tumba habían puesto el cuerpo, y se apresuraron a preparar las especias y los perfumes para mostrarle a su amado maestro un último acto de amor después de que el sábado ya hubiera pasado. Recordemos que por eso dice que muy de mañana, muy temprano, aún siendo oscuro, aún cuando el sol apenas iba saliendo, las mujeres se apresuraron. En cuanto el día de reposo terminó, fueron a la tumba. Y queridos hermanos, sabemos todos la historia y el testimonio. Llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía. Esa lectura la vamos a hacer el día de mañana, no se la pierda. Nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de aquellos caminantes de Emaús. Por lo pronto, hasta aquí vemos cómo fue la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios cumple nuevamente sus planes y sus propósitos. Yo le invito a que oremos y que pongamos en las manos de Dios las necesidades que nos han estado escribiendo durante esta transmisión. Y si su necesidad no la envía a la hora que estamos transmitiendo, seguramente el Ministerio de Columnas de Oración y del Ministerio de Intercesión tomarán nota, porque también nuestras hermanas y hermanos participan de esta lectura bíblica matutina. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en este momento oramos y te pedimos por estas necesidades. Tú tienes poder, Señor, para obrar y para sanar y restaurar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda cómo en tu sepultura, Señor Jesús, cumpliste tus propósitos y tenías preparado a aquel hombre José de Arimatea para utilizarlo según tus propósitos. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos ser instrumentos en tus propósitos eternos. Gracias, Señor. En tus manos ponemos las necesidades y oramos confiando en que Jesucristo es nuestro sanador y que Él tiene poder. Gracias, Padre. Todo eso te lo pedimos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, la paz de Dios, y aquí le esperamos el día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina.